Tal como cuenta Roberto Pombo en el prólogo del libro que hoy se presenta, yo también tengo un emotivo recuerdo de la última visita que me hizo Otto Morales Benítez hace un par de años. Otto vino a almorzar al Palacio Presidencial, a la Casa Privada, junto con Diego Pisano y Alberto Ferguson. Y tuvimos una tertulia muy agradable, como todas en las que él participaba, en la que me contó sobre el proyecto de biografía política del presidente Eduardo Santos. Verlo hablar con tanto entusiasmo y tanto conocimiento sobre la vida y obra de mi tío abuelo fue un verdadero placer. Aparte de que me decía, presidente, siga buscando la paz, pero mucho ojo con esos enemigos agazapados. Recuerdo, por ejemplo, cómo nos contaba, con la satisfacción de un cazador de tesoros, sobre una correspondencia nueva que había encontrado entre Santos y la poetisa chilena Gabriela Mistral. En ese almuerzo, al ver a este gran intelectual y gran liberal, a sus 90 y tantos años, trabajando sin descanso por la memoria histórica del país, confirmé algo que siempre supe. Otto Morales Benítez era una fuerza de la naturaleza. Y hoy estamos acá, en buena hora, y gracias al auspicio de la Universidad del Rosario y del Tiempo, para celebrar esta obra póstuma sobre un personaje, sobrino nieto de Antonia Santos, heroína de nuestra independencia, que marcó positivamente la vida democrática de nuestro país. Eduardo Santos, presidente de Colombia entre 1938 y 1942, fue mucho más que el líder de un gobierno que dejó huella a nivel nacional e internacional en los años más turbulentos del siglo pasado. Fue un hombre de prensa, fue un liberal en el sentido más profundo de la palabra, un demócrata a carta cabal, un testigo y protagonista excepcional de la historia de nuestra nación, un ser humano que logró, con una personalidad moderada y serena, resultados que aún perduran. Hablar de Eduardo Santos, en primer lugar, es hablar de El Tiempo, ese periódico que compró en el año 1913, cuando tenía apenas 25 años, y al que le dedicó su vida entera, hasta su muerte en 1974. Si algo defendió Eduardo Santos en este periódico fue la libertad e independencia de pensamiento, la tolerancia que predicaba Voltaire, y siempre estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por mantener esa libertad y esa independencia. Su dignidad como periodista le costó el cierre del periódico en 1955 por parte de la dictadura militar, pero le ganó la admiración del mundo, la misma de la que fue vocero Albert Camus, quien le dedicó su maravilloso discurso Homenaje a un exiliado. Como presidente, se ha denominado al gobierno de Eduardo Santos como el gobierno de la gran pausa, por encontrarse en medio de las dos administraciones de Alfonso López Pumarejo y representar un estilo más tranquilo, más sosegado, frente a los ímpetus de la revolución en marcha que había desatado López. El tiempo ha demostrado que su administración, más que una pausa, fue el desarrollo adecuado, con talante liberal y progresista, de las reformas que necesitaba el país. Eduardo Santos no fue un revolucionario, fue un reformador. Y debo decir que en esta característica veo reflejado también mi proceder como hombre de Estado. Las revoluciones derriban instituciones para forjar otras nuevas, arrasan la tierra para sembrar nuevas semillas. Sin embargo, al final acaban devoradas por el fanatismo que promueven y anuladas por sus propias contradicciones. Las reformas, en cambio, realizadas sin prisa pero sin pausa,
logran, paso a paso, enrumbar a una nación hacia horizontes positivos, sin traumatismos y con efectos mucho más duraderos. Así lo hizo Eduardo Santos cuando se preocupó por la vivienda rural y creó el Instituto de Crédito Territorial, cuando quiso apoyar los municipios deprimidos y creó el Instituto de Fomento Municipal, o cuando quiso promover nuevas industrias y creó el Instituto de Fomento Industrial. También fueron obra suya el Banco Central Hipotecario, la Radiodifusora Nacional, la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y el establecimiento del descanso remunerado los domingos y días festivos, un avance de inmensa importancia en los derechos de los trabajadores. Más de 70 años después, otro Santos, este servidor que les habla, busca también grandes metas para Colombia a través de reformas que avanzan en la dirección de la paz, de la equidad y de la mejor educación. Reformas que siempre siguen el sendero de la institucionalidad y de la ley, porque si alguien admiraba a Eduardo Santos, y yo también, era al general Santander, quien puso su confianza en la eficacia de la ley y su fe en el poder transformador de la educación. Mucho podría decirse también del legado de Eduardo Santos en el campo internacional. Como diplomático, defendió con éxito ante la Sociedad de las Naciones la causa de Colombia en la guerra con el Perú. Sobre esto hay una anécdota que narra en sus memorias el famoso diplomático español Salvador de Madariaga, quien representaba a su país ante ese organismo internacional. Cuenta Madariaga que en un momento dado se le acercó Winston Churchill y le preguntó: ¿quién es ese orador que defiende la causa de su país con tanta vehemencia y que habla además tan excelente francés? Ese, por supuesto, no era otro que Eduardo Santos. Años después, como presidente, manejó con prudencia y firmeza el timón de las relaciones exteriores en la tormenta de la Segunda Guerra Mundial. Fue promotor, junto con Franklin Delano Roosevelt, de la solidaridad americana frente a las agresiones externas, lo que lo llevó de una postura inicial de neutralidad vigilante a la ruptura de relaciones con los países del eje luego del infame ataque a Pearl Harbor. Son muchos, innumerables, los aspectos que podría destacar de una vida llena de interés y llena de sentido. Pero hoy quisiera, por razones obvias, exaltar una de las facetas más importantes de Eduardo Santos, la del líder conciliador, que aborrecía la violencia y trabajó siempre por la paz. Nuestro querido Abdón Espinosa Valderrama, su compañero de tantos años en el tiempo, contó en un memorable artículo que Eduardo Santos, recién graduado de Derecho en la Universidad Nacional, fue a visitar la tumba de su padre, Francisco Santos Galvis, en Curití, Santander. En su recorrido por las tierras de sus ancestros, el joven profesional quedó conmovido al constatar la desolación, la ruina y la miseria que habían dejado en los campos y municipios la reciente guerra de los 1000 días, ese absurdo y sangriento conflicto entre los dos partidos históricos de Colombia. Allí Santos tomó conciencia de la inutilidad y el horror de la guerra, y tal vez por eso dedicó su vida a trabajar por las causas de la paz, de la libertad, de la democracia y de la civilidad. No es de extrañar por eso que haya fundado con Carlos R. Restrepo la Unión Republicana, como una fórmula para superar los odios partidistas y restablecer la normalidad democrática. Esta iniciativa política fue el inicio de un ambiente de concordia y pacífica coexistencia que prevaleció en la primera mitad del siglo XX y que perdimos tristemente aquel aciago bogotazo de 1948, sin que lo hayamos recuperado desde entonces. Fiel a su espíritu, Eduardo Santos subió a la presidencia enarbolando la bandera de la convivencia.
se manifestó enemigo de cualquier intento de aferrarse al poder y logró un importante tratado limítrofe con Venezuela, asegurando la paz en las fronteras. Apoyó también en su momento y con convicción la constitución del Frente Nacional como una fórmula para el renacimiento de la democracia y la reconciliación de los partidos. En otras palabras, donde primara una opción pacífica sobre una de guerra, donde se velara por el fortalecimiento de las instituciones y la legalidad, donde se llamara a la concordia y la convivencia, allí estaban siempre la pluma y la figura de Eduardo Santos. Eduardo Santos fue un periodista íntegro, aunque periodista fue mejor su hermano mayor Calibán, como sucede también en la actualidad. Eduardo Santos fue un político inusual, ajeno a las estridencias y el populismo, pero sobre todo fue un auténtico hombre libre, tal como lo definió Camus. Permítame terminar este sencillo homenaje que me inspira la obra que hoy se presenta, citando las palabras del embajador Eduardo Santos cuando defendió ante el Senado el Pacto de Río de Janeiro, que puso fin a las disputas entre Colombia y la hermana nación peruana. Son contextos distintos, por supuesto, pero encarnan el mismo espíritu, las mismas razones que hoy su sobrino nieto aduce ante los colombianos al proponerles que den un sí entusiasta y generoso a la paz para alcanzar una Colombia sin guerra, sin violencia. Decía Santos en 1935, y digo yo ahora, jamás nos hubiéramos presentado en este recinto a sostener una paz melancólica, a preconizar por estas o aquellas razones una política de renunciación, de indebidas concesiones, de imposibles debilidades. Absolutamente no. Venimos aquí a defender un convenio que encarna todas nuestras aspiraciones patrióticas, que pone a salvo el decoro y los intereses de la patria, y que al mismo tiempo es una prenda de paz y de cordialidad para la América. Hoy, desde el futuro, damos gracias a Eduardo Santos por su aporte a la paz y al progreso de Colombia. Y damos gracias a Otto Morales, allá en el cielo de los intelectuales que saben reír, por dejarnos estas memorias sobre la vida y obra de un verdadero patriota. Muchas gracias.